Ya nos vamos por nuestro cuarto tema, ¿ya? Nos toca el día de hoy el tema de abastecimiento público. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado esta semana que ha pasado? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Con las pilas bien puestas? Muy Todo bien, bien, profe, todo bien. muy bien, muchas gracias. Bienvenidos todos, entonces, agradecerles la buena vibra y sin más preámbulo, vamos a introducirnos a este tema tan importante que es el abastecimiento público. Como ustedes bien recuerdan, nuestra primera clase fue de modernización e innovación en el sector público, un tema muy importante, general, incluso de alcance para el sector privado. Nuestra segunda clase es la de planeamiento estratégico, donde nosotros examinamos la importancia que es poder, que consiste en determinar la visión futura a la cual queremos llegar, tanto a nivel personal como sobre todo a nivel organizacional y específicamente para el caso del sector público determina la ruta de un país, ¿no? De una nación. Mucho se ha criticado que en el caso peruano, si uno le pregunta cómo se ve el Perú en 30 años, en 50 años, es en realidad muy poco difícil de decir, porque nuestra cultura no va tanto por el logro de metas, ¿no? Ustedes examinan o pueden ver otras realidades y justamente se han caracterizado los pueblos, las organizaciones, por lograr metas comunes, ¿no? Por lograr objetivos complicados de una manera unificada. Entonces, ahí se ve uno el ejercicio de planeamiento estratégico, ¿no? Vimos el caso de Estados Unidos con la carrera espacial, podemos también citar el caso de las economías asiáticas, ¿no? Con el desarrollo que tuvieron después del caso de Japón, el caso de China, ¿no? Y en fin, podemos señalar diferentes países que gracias a su esfuerzo y a su visión, a la determinación de una visión, lograron superarse. Entonces, es un aspecto pendiente no solamente metodológicamente y desde el punto de vista científico de planeamiento estratégico, sino también culturalmente, ¿no? Nuestro país carece de una cultura de planificación que debería emplearse y debería justamente emplearse a nivel personal, a nivel organizacional y sobre todo a nivel gobierno país. Y los invito que justamente esta clase sea un ejercicio a pensar cuál debería ser la meta del Perú al 2050 para ustedes, ¿no? ¿Qué deberíamos realmente, cuál debería ser el objetivo de nuestro país? Y tiene que ver mucho con las expectativas de las nuevas generaciones, ¿no? Que ya van tomando la posta a las personas que ya tenemos 40 para arriba o 30 para arriba, digamos que unos años más van a asumir los famosos centennial, ¿no? La nueva generación, las riendas de los principales puestos en las organizaciones privadas, en el sector público. Entonces, es importante que haya una ruta, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto en planeamiento estratégico. En el caso del presupuesto público, nos hemos situado, sí, pues efectivamente es importante que nosotros tengamos un respaldo de esas metas que queremos lograr. Y ese respaldo material se traduce en recursos asignados. Nosotros podemos plantearnos metas como sector público, como país, como gobierno peruano, como ministerio, y finalmente no se van a concretar si no contamos con el presupuesto necesario para tal efecto, ¿no? Entonces, es importantísimo la asignación de recursos. Hemos visto la lógica de la asignación de recursos tanto a nivel anual como multianual y el tema de inversiones que justamente exhibe la ejecución de recursos durante muchos años. Y ahora viene la otra parte del rompecabezas. Hemos visto justamente lo importante que es tener objetivos, metas, modernizarlas, gestionar los recursos. Y justamente dentro de la gestión de recursos vamos a abocarnos en esta clase a cómo efectivamente el Estado o el gobierno adquiere bienes, servicios y obras, ¿no? Lo adquiere a través de un sistema administrativo que es el sistema de abastecimiento público, ¿no? Y a eso nos vamos a abocar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ya viene siendo una costumbre que tratemos de situarnos previamente en algunos conceptos que nos van a ser de utilidad. En el tema de abastecimiento vamos a conversar un poquito más a detalle del tema. Me voy a referir
a dos realidades antiguas que se caracterizaron por tener, según se decía, muy buenos y excelentes sistemas de abastecimiento, ¿no? La primera foto es una foto del Capac Ñan. Ya, algunos conocerán lo que es el Capac Ñan. El Capac Ñan era la vía inca de integración. Esta vía inca era un camino que unía diferentes países que estaban bajo el dominio de los incas durante el siglo XIV y el siglo XV, ¿no? Estos caminos pues unían a los países actuales de Argentina, de Chile, por el sur, Bolivia, Perú, por el centro y por el norte Ecuador y Colombia, ¿no? Estos eran los países de influencia del Imperio Inca, ¿no? Y ahora, da lo curioso de que los incas, a pesar de no conocer la rueda, a pesar de ser una organización que se sentó junto a la cordillera de los Andes, que quizás sea uno de los retos mundiales más exigentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como peruanos, todavía no llegamos a dominar el hecho de contar con una cordillera como esa, que efectivamente plantea retos de integración que no hemos superado, ¿no? Pero los incas optaron los incas y sus antecesores, ¿no? Optaron por una solución bastante práctica, ¿no? El Capac Ñan, que era el camino de integración, iba en paralelo o en las faldas de la cordillera, ¿no? Entonces, trataban de establecer rutas accesibles donde fuera posible la única forma de integración que ellos conocían, que es el, el caminar o transportarse a pie, ¿no? A lo mucho con animales de carga, como llamas, que era el único ganado que se conocía, pero en realidad el Capac Ñan era básicamente una vía de comunicación, ¿no? Este, ahora lo ven aislada, ¿no? Solitaria, poco transitada, pero en su tiempo el Capañán era circulado por cientos de personas, decenas de personas que iban en las rutas que unían los diferentes caminos del incanato y hacían carreras de relevos, ¿no? Corrían aproximadamente 10 kilómetros el chasqui, llegaba a un punto y transportaba la noticia o el paquete o la carga que iba al Cusco normalmente, ¿no? Entonces el Cusco era el centro de operaciones del Imperio Inca y hacia ahí confluían todos los caminos y la única forma de llegar era a través de las carreras de costas, ¿no? Los chasquis de esta manera mantenían unificado el imperio bajo influencia inca. Entonces, este es el mecanismo de integración. ¿Y a qué va? De que finalmente lograban un abastecimiento y una comunicación necesaria para poder dar solución a los problemas más importantes que se daban en su territorio de influencia. Ese es en el caso número uno. En el caso número dos, vemos una foto de la Vía Augusta, ¿no? La Vía Augusta es la vía de integración romana. Es una de las tantas vías que unía el Imperio Romano, que como bien saben era el imperio por excelencia de la antigüedad, ¿no? Que unía los países del mar Mediterráneo, África, Asia, ¿no? Ellos sí conocían la rueda, pero se caracterizaban justamente por poder integrar eficientemente territorios, por poder movilizar grandes contingentes de ejército a través de sus vías. Y esto nos permite acercarnos al concepto que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con el abastecimiento, ¿no? A ver, no somos muchos, así que vamos a hacer un ensayo. A ver, para ustedes, ¿qué es abastecimiento? A ver, Stuart, ¿qué es abastecimiento para ti? Adelante. Profesor, buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, como idea general, no sé, porque bueno, la clase es prácticamente de hoy. Bien, recién está Entonces, comenzando, exacto. claro. Bueno, puedo decir de que puede ser un conjunto de procedimientos en lo que va de lo que es la gestión pública para provisionar, bueno, los bienes, servicios con un fin a lo que es la comunidad, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Stuart. Muchas gracias por la participación. Me parece muy bien el acercamiento. A ver, Juliana, no sé si estás, a ver,
¿Para ti qué es abastecimiento? Si no puedes prender tu micro, puede ser también por el chat grupal, no hay ningún problema. Bueno, no está Juliana, al parecer. Vamos a ver, Wilfredo. A ver, Wilfredo, ¿cómo estás? No sé si puedes compartirnos tu noción de abastecimiento. Buenas noches, ¿cómo está Juliana? ¿Qué tal? Efectivamente, o sea, como decía Stuart, el abastecimiento tiene que ver con la provisión de bienes, servicios y obras. A cubrir las necesidades de una comunidad. Excelente, Juliana, justamente tienen un fin, ¿no? El abastecimiento, ojo, chicos, es un concepto general, ya es un concepto que va tanto para este sector privado como para el sector público. Si hablamos de manera general, es básicamente la entrega de bienes, servicios y obras necesarias para una actividad en el momento oportuno y en las condiciones esperadas, ¿no? Esa es la noción de abastecimiento. Ahora, en el caso de abastecimiento público, como está comentando Juliana, tiene que ver porque la entrega de esos bienes y servicios, no te preocupes, Juliana, este, está vinculado con la satisfacción de una necesidad pública, ¿no? Hay un grupo de ciudadanos que requiere, por ejemplo, agua potable, requiere el servicio eléctrico y necesita contar con el abastecimiento porque es un servicio público. Es un servicio que el Estado debe proveer a través propio o de repente a través de terceros. Entonces, el abastecimiento tiene ese sentido, la provisión de bienes, servicios y obras en su oportunidad. ¿Ya? Entonces, estas vías de integración de la antigüedad permitían un abastecimiento oportuno de bienes, servicios y obras para estas organizaciones antiguas, ¿no? El incanato y el imperio romano, ¿no? Por el lado histórico, ¿no? Ahora vamos también a citar un ejemplo más, ¿ya? Este es un ejemplo más actual, que se dio acá en el Perú en los años 90, ¿no? Es el caso de Rosatel, ¿no? Que es una empresa privada que hizo su aparición en los años 90. ¿Quién no conoce a Rosatel? ¿Quién no conoce, pues, los hermosos arreglos florales que han proporcionado a muchas personas desde que empezaron a existir? Con el mensajero habituado, pues, o vestido, ¿no? Como un repartidor de comida rápida, ¿no? Que venía con el arreglo floral a la hora exacta que le habían pedido, casi siempre horas de trabajo o en la oficina, y sorprendía al destinatario del arreglo floral, ¿no? Entonces, Rosatel logró en su oportunidad, en el contexto, implantar un modelo de negocio que se caracterizaba por la calidad de las flores, ¿no? Que se entregaban, número uno, pero sobre todo por la precisión y la oportunidad en su entrega, ¿no? O sea, era muy específico que uno tenía que precisar a qué hora se entregaba, en qué condiciones se entregaba, y ellos cumplían detalladamente con ese encargo, ¿no? Entonces, escuchando también a los señores de Rosatel, nos comentaban de que hay un día en el año donde ellos prácticamente venden o atienden pedidos que normalmente atienden en 2 meses de funcionamiento, que es el 14 de febrero. Entonces, el 14 de febrero ellos reciben tantos pedidos que suman la cantidad de pedidos que ellos normalmente reciben en 2 meses de trabajo. Entonces, el día de Rosatel, ¿no? Es el día en que tienen más encargos, ¿no? ¿Y cómo poder lidiar con un día así? Pues uno tiene que lidiarlo con una organización que sobre todo cautele el abastecimiento oportuno, en este caso de la entrega del arreglo floral al destinatario. Y obviamente para eso se tienen que encadenar diferentes etapas, ¿no? Se denomina a este concepto en logística privada el supply chain, ¿no? O cadena de abastecimiento, ¿no? En este caso lo podemos ver en la diapositiva. Está la producción, ¿no? De flores, su almacenamiento, ¿no? Tienen que ser almacenadas en un invernadero donde puedan ser mantenidas y cuando el pedido lo requiere, son trasladadas inmediatamente a la tienda o si no directamente al destinatario que recibe el regalo o arreglo floral, ¿no? Cumpliendo de esta manera con el abastecimiento. Esta idea de Rosatel tuvo mucho éxito a tal punto
que fue exportada. Hay muchos países donde Rosatel tiene presencia. Y ahora ya con competidores, ya con la idea, digamos, imitada, mejorada y hasta cierto punto superada, ¿no? Del concepto de abastecimiento de flores, se ha concentrado Rosatel pues en otros productos, pero siempre sin descuidar la calidad de sus arreglos florales, ¿no? Entonces, de esta manera nos hemos acercado a dos conceptos importantes, que es el abastecimiento, número uno, que ya estábamos redondeando con Stuart y Juliana, y el número dos tiene que ver con el supply chain o cadena de abastecimiento, ¿ya? Entonces, seguimos en nuestra clase. Nuestro querido pensador, nuestro pensador de Rodin, de Auguste Rodin, el escultor que hizo el pensador, nos pregunta, ¿qué es abastecimiento? ¿No? La pregunta que le he hecho a Stuart, ¿no? La pregunta que se le echó a Juliana también. Y vamos a ensayar un acercamiento, ¿no? Un acercamiento general primero y otro acercado al abastecimiento público y que justamente es reconocido por la Real Academia Española en su diccionario, ¿no? El abastecimiento es definido como una acción o actividad que consiste en suministrar, en proporcionar, en brindar a algún destinatario bienes necesarios, ¿no? Bienes esperados. Vamos a hablar de bienes en abastecimiento preferentemente, aunque también se pueden provisionar servicios y obras, ¿no? Pero el concepto de bienes es el vinculado por excelencia a abastecimiento porque es la entrega de algo concreto, ¿no? Es un arreglo floral, es un equipamiento, es algo que se necesita para yo poder continuar un proceso, ¿no? A veces puede ser un insumo incluso, ¿no? Yo soy una organización que necesita un insumo y requiero que sea entregado. No es un producto terminado. Entonces, se relaciona más el tema de abastecimiento con bienes. Entonces, es la entrega oportuna de bienes a alguien que lo necesita. Ese es el concepto general. Y cuando se lleva para la administración pública, como un servicio público, como es el caso del agua potable, pues tiene que ver con el abastecimiento o la entrega de este bien público de manera continua, permanente, para satisfacer una necesidad colectiva, ¿no? Que en este caso es una población que requiere el servicio de agua potable, ¿no? Entonces, así es como nos acercamos a estos dos conceptos. Recapitulando, abastecimiento, entrega oportuna de un bien o servicio, ¿no? Necesario, ¿no? Esperado. Esto es un concepto de manera general, ¿no? Y cuando estamos hablando de abastecimiento público, es justamente la misma entrega oportuna de un bien esperado, pero que tiene como objeto satisfacer una necesidad colectiva, ¿no? En este caso es la necesidad de la población de agua potable, ¿ya? Entonces, seguimos ahora también a definir un poco más el concepto de supply chain o cadena de suministro, cadena de abastecimiento. ¿Por qué hablamos de una cadena? Pues porque tiene varias etapas, varios blasones, ¿no? Varias etapas concatenadas. Acá vamos a ver un poquito más a detalle, tratando de agrandar, que se inicia con la etapa, espero que puedan visualizarlo, si es que no, por favor, me informan, ¿ya? La primera etapa es el aprovisionamiento, ¿no? Yo tengo la materia prima necesaria para iniciar el proceso de producción. En el caso de las flores, si es que no las voy a, si es que las compro, ¿no? En este caso, o si yo voy a cultivarlas, por ejemplo, yo soy Rosatel y puedo yo tener dos alternativas para mi negocio de flores. O yo las cultivo, ¿no? Yo tengo ahí un sembradío o un invernadero específicamente para cultivar mis flores, o las compro de un proveedor, ¿no? Un proveedor me vende ya las flores, ¿no? Entonces son dos modelos de negocio. En el caso de Rosatel tengo entendido que ellos cultivan y mantienen sus flores, entonces ellos entran al tema de aprovisionamiento, efectivamente tienen que primero comprar las semillas, comprar los insumos necesarios para poder tener un invernadero y hacerlo funcionar, ¿no? Paso número uno. Paso número dos, fabrico, produzco. Las flores se empiezan a cultivar, ¿no? Y se desarrollan y de esa manera se produce el producto final, ¿no? Entonces, eso es lo que análogamente en una empresa que tiene un proceso industrial, tiene su producto terminado. En el caso de Rosatel, se cultivan las flores, una vez que están listas, están diseñadas, formulados o hechos los arreglos florales, ya se está culminando la etapa de producción. Pero ahí no acaba, sino que yo tengo un stock, ¿no? De productos y estos tienen que ser almacenados, ¿no? Tienen que ser resguardados
hasta que se necesiten, ¿no? Yo tengo muchos arreglos florales, ha sido temporada, tengo mis rosas, pero necesito mantenerlas en un ambiente lo suficientemente seguro hasta que sean requeridas. Por ejemplo, el 14 de febrero, ¿no? Se entiende que va a haber una gran demanda de pedidos de arreglos florales, entonces yo tengo que estoquearme, ¿no? Para poder atenderlas. Y por eso necesito un buen sistema de almacenamiento, ¿no? Entonces el almacenaje es la organización no solamente que involucra el resguardo de estos bienes que van a ser comercializados, sino también el servicio de transporte y distribución de los productos. Yo tengo que también tener autos acondicionados para que mantengan las flores, ¿no? Entonces es muy importante, muy relevante este tema de almacenamiento, ¿no? De los bienes que van a ser transportados, ¿no? Y luego de eso viene la etapa final, que es la etapa que ve el público, ¿no? Que ve el cliente, que es la entrega del bien terminado, que es la persona que recibe el arreglo floral de Rosatel y dice, qué bonito, qué excelente, muchas gracias por el regalo, te pasaste, ¿no? Es la satisfacción del cliente con la entrega del producto. Entonces, detrás de este acto final que involucra el reconocimiento de la buena empresa, hay toda una complejidad de actos, de cadenas de actos que justamente componen la cadena de abastecimiento o supply chain, ¿no? Entonces, así termina este eslabón, con la entrega final y la satisfacción del cliente. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna duda? Por favor. Si no hay ninguna duda, lo pueden hacer también por el grupal, ¿ah? Porque los conceptos tienen que quedar muy claros. Y estas son las etapas de la cadena de suministro. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Profesor, ¿y esto funcionaba en el sector público acá en el Perú? Siempre vamos a tomar el caso peruano como ejemplo para nuestros alumnos de otros países, ¿ya? Si hay, por si acaso, alguna experiencia internacional relevante, por favor, agradeceré levantar la mano para poder compartir. Hace el mes pasado tuvimos la intervención de un colega de Puerto Rico que justamente es especializado en almacenamiento, que nos brindó muchas ideas importantes e interesantes de la experiencia de abastecimiento en su país, ¿no? En el caso peruano, estos conceptos que hemos estado hablando de abastecimiento y abastecimiento público no estaban bien regulados ni sobre todo concebidos, ¿no? ¿Y de qué forma se expresaba eso? Bueno, se expresaba en que básicamente en el Perú el abastecimiento era visto como un proceso de compras, ¿no? Durante muchos años, yo, por ejemplo, me inicié en la administración pública a fines o a inicio del segundo milenio, 2004, 2005, y en ese tiempo yo justamente me inicié en el tema de abastecimiento y el abastecimiento era un proceso de compras. Entonces, los abogados, los especialistas en adquisiciones, básicamente se concentraban en poder comprar adecuadamente bienes, servicios y obras. ¿Y a qué me refiero por comprar? En hacer un proceso en el cual seleccionen un bien, servicio adecuado a los intereses de la entidad y ahí se acababa la historia, ¿no? Entregaban el bien y ya, se acababa la labor del abastecimiento del logístico. Y vamos a darnos cuenta que ahí no se acaba, ¿no? Sino que es necesario, si me entrega un equipo, ¿qué es lo que sigue después de que el proveedor me entrega un equipo? A ver, pregunta de examen. Cuando yo hago una compra de un equipamiento, ¿qué es lo que tengo que hacer después? A ver, ¿algún voluntario? Verificar bueno, si que se ha hecho tal vez a través de algún requerimiento o con algunas especificaciones técnicas, verificar que todo esté tal cual como se ha pedido. Exacto. O sea, cuando yo, por ejemplo, atiendo un requerimiento, por ejemplo, de un equipo, ¿no? Un equipo X, ¿no? Obviamente hay unos términos unas especificaciones técnicas que tengo que verificar si se cumplen, ¿no? Pero hay un aspecto que acá no se contaba durante mucho tiempo, que es el almacenaje, ¿ya? El almacenamiento. Cuando yo recibo el bien, ¿no? Y supuestamente funciona, ¿no? No voy a entregarlo
casi nunca voy a entregarlo inmediatamente a su destinatario, ¿no? Va a estar almacenado hasta que pueda ser distribuido, entregado normalmente al interior del país, ¿no? Porque las necesidades de equipamiento, de bienes, básicamente se han dado al interior del país, ¿no? Entonces, estamos en un país centralizado. Las compras normalmente se realizan aquí en Lima, se distribuyen, o en todo caso, incluso en provincias, se reciben los bienes y después son transmitidos o entregados a algún punto que los necesita. Entonces, había una falta de identificación del proceso de almacenamiento. Y daba la casualidad que en ese proceso de almacenamiento los bienes se malograban. O sea, por ejemplo, Stuart, ¿no? Hacía el pedido, por ejemplo, imagínate que Stuart era el especialista en abastecimiento en logística, ¿no? Él hacía una vez que ya se había comprado el bien, ¿no? Se había pagado, se encargaba de que se dé la conformidad, ¿no? Del bien, y este bien iba al almacén, ¿no? Y en el almacén por no observar protocolos de mantenimiento y operación, ¿no? Del bien, ¿no? Que tiene que tener cierto protocolo para que no se malogre, por no observar protocolos similares en el caso del transporte y en el caso de la distribución, el bien que había costado dinero público se malograba. Y cuando llegaba, no funcionaba, cuando llegaba a su punto. Entonces, ese aspecto de la cadena de abastecimiento era invisible en el Perú. Nosotros nos quedábamos en la compra y en la entrega de los bienes. ¿Ya? Ese es número uno, primer defecto. Había problemas, y lo estamos poniendo acá en el cuadro, en el mantenimiento, alquileres y aseguramiento por defectos en la planificación. ¿Qué significa eso también? Que a veces, por ejemplo, comprábamos equipos que no estaban asegurados. Se compró un equipo, se puso en el almacén se incendió, señores, todo se perdió. Otra razón, otro descuido en el tema de almacenamiento. Entonces, habían ese tipo de problemas muy recurrentes en el Perú, ¿ya? Ese es número uno. Número dos, había una dispersión normativa y una autorregulación. ¿Qué significaba eso? Que como no se había regulado el tema de almacenamiento, pues cada entidad señalaba lineamientos, parámetros diferentes, no concordantes de su propio almacenamiento según su realidad, ¿no? Entonces llevaba eso a regulaciones contradictorias, ineficientes y básicamente de competencia de cada entidad. O sea, cada entidad bailaba con su pañuelo en el tema de almacenamiento, un área muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque es el área previa a la entrega. Luego del almacenamiento, la distribución de los bienes van a ser proporcionados a las entidades que la necesitan o a la población que lo necesita. Entonces, si este bien que yo he comprado con ahorro de dinero, que funciona cuando se ha acabado el proceso de compra, llega a la población malogrado, ¿cuál va a ser la percepción de esa población? Que le están dando bienes malogrados, ¿ya? Entonces, no se está cumpliendo con la cadena de abastecimiento, que va en que yo estoy en la fabricación, si tú quieres, en la entrega del producto, pero todavía no he llegado al almacenamiento ni a la entrega al destinatario final. Entonces, es ahí donde no está completo, no está cerrado el supply chain o la cadena de abastecimiento, ¿no? Había también una falta de homogeneidad, múltiples catálogos. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, este, sobre los bienes y servicios, los bienes recurrentes, hay una política muy interesante en el gobierno nacional que consiste en la estandarización de bienes. ¿Qué significa eso? En que yo trabajo, el sector, ¿no? Competente trabaja con una entidad que se llama Perú Compras, una ficha. Es una ficha en el cual establece de manera estandarizada las características principales de los bienes que se necesitan, ¿no? Por ejemplo, tomógrafos, por darles un ejemplo. Otro en temas médicos, ¿no? Tomógrafos, mamógrafos, entre otros bienes. Se establece una lista de características, pero ¿para qué, profesor? Se establece esa lista de características para que después otra entidad, por ejemplo, yo soy el Ministerio de Salud y quiero estandarizar mamógrafos.
Y después viene el seguro de salud. No, ¿sabe qué, señor? Yo no quiero esos bienes que usted está poniendo así con esas características. Yo quiero otros más chéveres, ¿no? Más con diferente diseño. Entonces, resulta que compran mamógrafos de diferentes características, diferentes precios y generan una falta de homogeneidad en los bienes que se van a proporcionar, que se van a emplear para resguardar la salud de la población. Entonces, la iniciativa de los ministerios con Perú Compras es estandarizarlos y una vez que se apruebe esta ficha, todas las entidades públicas tienen la obligación de observar esa ficha para sus compras. ¿Qué significa? Que una vez que está aprobada esta ficha, si Salud quiere un mamógrafo, quiere un tomógrafo, tiene que emplear esa ficha. Y una vez que la emplee, por cierto, hay una ventaja, que yo si quiero utilizar un proceso de gran envergadura, puedo hacerlo en menor tiempo, gracias a esta estandarización. Entonces, eso vamos a hablar un poco más adelante, pero había una situación de falta de homogeneidad. Había también, digamos, defectos en la programación, ¿no? De las necesidades, ¿no? Y un divorcio con los sistemas de planificación estratégica y presupuesto, ¿no? Y también, finalmente, había un problema en los registros y en el seguimiento a la cadena de abastecimiento. O sea, había muchas dificultades al momento de identificar, por ejemplo, conocemos de que el Ministerio de Educación compró laptops, ¿no? Para la población educativa, ¿no? Muy bien, compró las laptops, pero yo soy investigador de la gestión pública y quiero ver en qué momento y cuándo fueron entregados a los colegios, ¿no? Entonces, había problemas para el seguimiento, porque como les comentaba, la óptica de la ley de contrataciones se acaba en la entrega de los productos y no va por la regulación del almacenamiento ni de su distribución. Entonces, este aspecto tan importante era muy difícil hacerle seguimiento y sobre todo que había una ausencia regulatoria, o sea, no había disposiciones mínimas para poder garantizar el seguimiento y que la población se entere efectivamente si estas laptops fueron entregados a tal colegio y por qué razones se entregó y en qué momento y cuánto demoró, ¿no? Y si se entregaron todas, no se entregaron parcialmente. Entonces, esa información es compartir datos de relevancia para los ciudadanos, ¿no? Entonces, y lo principal es que había una ausencia del ente rector. Había un ente rector en el tema de compras públicas, que es el OCE, ¿no? Antes se llamaba Consucode, luego se llamó OCE, pero el OCE es rector en temas de compras públicas, o sea, ¿qué significa? Que no entra al tema de almacenamiento, no entra tampoco a la gestión de bienes inmuebles ni de inmuebles. Entonces, no había competencia por el ente rector, había una entidad que se llamaba la SBN, que es la Superintendencia de Bienes Nacionales, que también tenía competencia en bienes, pero no en compras. Entonces, había como que un abandono del rol rector en el tema de abastecimiento público, ¿no? Ahora ya hay un rector, que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces, vamos viendo cómo va evolucionando este tema y se crea en el año 2019 el Sistema Nacional de Abastecimiento Público en el Perú, con ese decreto legislativo el 1436. Se señala en el 1436 que este sistema forma parte de la administración financiera del Estado. A ver, pregunta de examen, ¿cuáles son los sistemas que conforman la administración financiera del Estado? A ver, ¿alguien se acuerda? A ver, ¿quién me dice uno? A ver, Stuart, un sistema que conforma la administración financiera del Estado. A ver, Tesorería. muy bien, muy bien. Excelente, Stuart. A ver, otro. Tenemos uno. ¿Quién me da otro? ¿Quién se acuerda? A ver, Yolanda, ¿te acuerdas uno? Recursos humanos también. Gestión fiscal de recursos humanos. Ese es el nombre, que tiene que ver con los empleados públicos. Gestión fiscal de recursos humanos. Ya tenemos dos. A ver, ¿algún voluntario? Mira, son 7, es el dato que les doy. Ya tenemos dos. Yo le voy ayudando. Stuart ha dicho dos. Tesorería, el otro es gestión fiscal de recursos humanos, el tercero es presupuesto, que lo vimos en la clase anterior, el cuarto es programación multianual de inversiones,
el quinto es contabilidad, después viene endeudamiento público, y finalmente el sistema de abastecimiento, que es el que vamos a ver el día de hoy. Son los 7 sistemas administrativos que conforman la administración financiera del Estado. ¿Ya? Entonces, es por eso que lo estamos tratando el día de hoy. Nosotros vamos a tratar en este pequeño diplomado solamente 3 sistemas que conforman la administración financiera del Estado, ¿no? Pero son muy importantes, así que por eso es que les ruego de que lo tengan claro. Entonces, el Sistema Nacional de Abastecimiento forma parte de la Administración Financiera del Estado, creado en el año 2019. El ente rector es la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y se define al sistema como un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos encargados de la provisión, del otorgamiento de bienes, servicios y obras a través de las actividades de la cadena de abastecimiento público. ¿Para qué? Para el logro de resultados y lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. Entonces, aquí vemos de que el Sistema Nacional de Abastecimiento se sostiene en la cadena de abastecimiento público, ¿ya? Y esta cadena de abastecimiento público es definida como las actividades interrelacionadas, concatenadas, ¿no? Que van desde la programación de mi necesidad hasta la disposición o entrega final de los bienes, servicios y obras adquiridos, incluyendo, por tanto, las actividades involucradas en la gestión de adquisiciones y administración de bienes, ¿no? No comprende, por si acaso, el abastecimiento público, lo señalado por en la ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que lo vamos a ver más adelante. Porque aquí abastecimiento público toma un rol rector y un poquito que le quita una competencia que tenía hasta ese momento la SBN, que es la Superintendencia de Bienes Nacionales, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, para empezar, vemos eso. Ahora, este principio, Sistema Nacional de Abastecimiento se sostiene en una serie de principios, ¿no? Son también bastante claros, ¿no? El principal principio es el de economía, que involucra que haya una simplicidad y ahorro en el dinero. Profesor, el principio de economía es comprar lo más barato, ¿no? No, no siempre es comprar lo más barato. Es comprar el mejor producto por el dinero que tengo, ¿no? ¿Cómo es eso, profesor? Pues le cuento. Por ejemplo, yo trabajo en un hospital, ¿no? Quiero comprar un equipo, ¿no? Un tomógrafo para hacer tomografías, ¿no? Es un IUAR, por si acaso, si yo quiero comprar un tomógrafo, si es que es por reemplazo, ¿no? De algún equipo que ya no funciona. Y hago el proceso de compra y en el proceso de compra hay varias ofertas por este tomógrafo que quiero comprar. Y hay una que es la más barata. La pregunta es, ¿esa que es la más barata es necesariamente la más económica? De acuerdo al principio de economía, no. Porque yo necesito saber si este equipo más barato es el que me ofrece más ventajas que van a satisfacer la necesidad colectiva. A ver, profesor, ¿cómo es eso? Pues le cuento. Yo necesito un tomógrafo, pero necesito un tomógrafo que pueda ser, que tenga garantía, ¿no? De funcionamiento, una garantía extendida, que pueda ser fácilmente modernizada, ¿no? O adaptada para seguir funcionando, ¿no? Que sea sostenible con el medio ambiente. En fin, toda una serie de requisitos que viéndolo bien, este tomógrafo que me quieren ofrecer no cumple o no me lo ofrecen, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, pues mira, yo puedo ir a comprar el producto más barato, pero yo opto por este producto que satisface las necesidades que yo necesito, ¿no? Entonces, no voy a elegir el producto más caro, sino voy a elegir el producto que satisface mejor mis necesidades con el dinero que yo tengo, ¿no? Entonces hay otros que no, pero obviamente la decisión de economía va por ahí, va por no elegir el producto más barato, sino el que dentro de los recursos que yo tengo satisface mejor mis necesidades, ¿ya? Espero que me entiendan en ese concepto, ¿ya? La eficacia tiene que ver con el cumplimiento de metas con recursos disponibles. Eso significa, ¿qué cosa?
de que yo tengo recursos asignados y tengo metas. Entonces, yo soy eficaz siempre y cuando cumplo las metas que tengo previstas con mis recursos, ¿no? Ahí soy eficaz, pero soy eficiente cuando yo logro el máximo rendimiento de mis recursos. Por ejemplo, acá hay una coincidencia entre el principio de economía y eficiencia. Cuando yo busco el valor por dinero, cuando yo, por ejemplo, en una compra, logro que con 1.000 soles pueda yo optimizar, o sea, no solamente comprar el bien más barato, sino comprar un buen bien que permita satisfacer mejor a los ciudadanos para los cuales estoy adquiriendo este bien, entonces yo estoy siendo eficiente, porque yo no me estoy quedando simplemente en cumplir mi meta, sino que estoy tratando de lograr que este dinero tenga mayores beneficios para esta población, ¿no? Ahora, hay otros temas que tienen que ver con la oportunidad, ¿no? Definitivamente, los bienes que requiere la población, que se requieren a través del sistema de abastecimiento, son siempre urgentes. Entonces, se valora mucho la entrega de esos productos en un plazo razonable, ¿no? Para cumplir las funciones. Tiene que haber predictibilidad, ¿no? O sea, tiene que haber una especie de seguridad en el tema de las decisiones de compra, por ejemplo. Si yo estoy valorando la sostenibilidad ambiental de mis equipos, ¿no? Entonces, ese criterio tiene que mantenerse. No puede ser, por ejemplo, cambiado sin mayor justificación después, porque es un criterio valorado, repetido y aplicado por diferentes entidades públicas. Entonces, a eso se llama ser predecible, ¿no? Si yo voy al Perú, sé de que en las compras se valora, se premia que los equipos, los bienes ofrecidos tengan sostenibilidad ambiental. Entonces, yo ya tengo las reglas claras y voy a vender los productos. Yo, por ejemplo, soy una empresa internacional y mis productos que tienen sostenibilidad ambiental los vendo en el Perú. Pero si de repente un gobierno regional se le ocurre, no sabe que a mí no me importa que sean sostenibles ambientalmente, yo solamente quiero lo más barato. Entonces, no hay predictibilidad. Entonces, tiene que haber un tema alineado a darle mensajes claros a los proveedores en relación con lo que quiere el Estado. No puede estar sujeto al capricho o a la decisión injustificada o arbitraria de un funcionario, sino que tiene que tener una justificación adecuada, teniendo en cuenta los principios que le informan y sostenible en el tiempo, ¿no? Siempre los procesos de adquisición se rigen por métodos y procedimientos lógicos. ¿Ya? Acá estábamos hablando justamente del principio de sostenibilidad, que los bienes que se adquieren tienen que ser sostenibles ambiental, social y económicamente, ¿no? Y finalmente, el principio de transparencia que informa la mayoría de actividades de la gestión pública involucra información pública, accesible y oportuna, ¿ya? Entonces, luego de haber visto los principios, los objetivos, ¿no? Que van más o menos por la línea de lo que hemos estado hablando, van por una visión integral de la cadena de abastecimiento. ¿Por qué una visión integral, profesor? Pues porque antes no lo había. Antes había una visión restringida al proceso de compras, ¿no? Y el proceso de compras, como ya lo hemos comentado en esta clase, se restringe a la entrega del bien a la entidad previo a su almacenamiento. Entonces, no abarca el tema de almacenamiento, que es un tema sumamente importante, ni la entrega o disposición final del bien a quien lo necesita, a la ciudadanía o a la entidad que lo va a administrar finalmente. Con el otro objetivo es definir el ente regulador del sistema de abastecimiento, que ya lo hemos dicho, es la Dirección General de Abastecimiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Se conforma un marco normativo ágil y eficiente en este decreto legislativo 1439, ¿no? Es centralizado normativamente y descentralizado operativamente, como la mayoría de los sistemas del Ministerio de Economía y Finanzas. Promueve procesos simplificados y estandarizados, lo que hablábamos de Perú Compras, ¿no? O sea, se requiere que las entidades compren más rápido y de manera más predecible, ¿no? Por ejemplo, el hecho de utilizar una ficha para la compra hace predecible la adquisición,
porque yo voy a comprar básicamente con las explicaciones técnicas que ya son públicas, ¿no? Es lo mínimo que puedo ofrecer. Si después la entidad me pide algo más, eso va a ser a título de puntaje o a título de mejora. Pero lo mínimo, yo tengo mis reglas claras como proveedor, es ofrecer al gobierno peruano un bien con estas características. ¿Ya? Entonces, a eso iba los procesos simplificados y estandarizados, porque cuando lo hago así, cuando se prueban con ficha, entonces yo puedo emplear un procedimiento más corto para comprar, ¿no? Es un procedimiento adjudicación directa, ¿no? Adjudicación directa o proceso simplificado, no le llaman. Gestión estratégica del abastecimiento incluye los ajustes a la regulación en compras públicas, ¿no? Este sistema permite supervisar y evaluar el abastecimiento. Hay información también sistematizada con las tecnologías de la información que permite su seguimiento y su trazabilidad, así como la articulación con otros niveles de gobierno. Y finalmente, el objetivo principal es mejorar la percepción del ciudadano por la calidad de los servicios públicos. Ya. Estamos entonces, y esto ya para recapitular, el enfoque del sistema, ¿no? Es un conjunto de principios, políticas, normas y procesos que tienen como fin asegurar la provisión de bienes y servicios para el funcionamiento del sector público, ¿no? Sobre el soporte de la cadena de abastecimiento público, ¿no? No solamente comprende la programación, la ejecución de los procesos de selección y la administración y custodia de los bienes, sino que también involucra la interrelación y armonización con otros sistemas administrativos, como el sistema de planificación estratégica, el sistema de presupuesto y el sistema de programación multianual de inversiones. Ya. Muy bien. Seguimos entonces con nuestra exposición. Acá vemos un poquito cómo es la interacción del rector, ¿no? La Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas define la política de abastecimiento, supervisa las actividades del sistema y define los sistemas de información informáticos que van a ser empleados por los actores del proceso, ¿no? Esas es las labores de la Dirección General. Ahora vamos a ir al tema de los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Los componentes tienen una importancia singular porque de esta manera vamos a ver que son tres los componentes de este sistema principalmente, ¿no? El primero de ellos va por la programación, el segundo va por la gestión y finalmente el tercero va por la administración de los bienes que se compran o se adquieren, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la programación de bienes, servicios y obras. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la programación de estos bienes es multianual, o sea, no se inicia el año que yo voy a comprar, ¿no? Sino que se inicia mucho tiempo atrás. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a adquirir un tomógrafo o un equipo médico, pues no es porque no debería ser, en todo caso, porque el ministro se le ocurrió ese año, sino de que ha tenido un proceso de programación que yo ya he visto expresado la ausencia de este equipamiento en su oportunidad y he pedido al sector que se priorice su adquisición, ¿no? El sector ha gestionado los recursos, ha logrado de que se le otorgue presupuesto para poder adquirirlos. Entonces, obviamente la programación involucra toda una serie de pautas previas para yo poder en su oportunidad gestionar estas adquisiciones, ¿ya? Entonces vamos a ver que la programación es el componente orientado a la determinación de costos de bienes, servicios y obras para el funcionamiento y mantenimiento de estas entidades públicas, ¿no? Ahora, comprende las siguientes actividades la programación. Comprende el cuadro multianual de necesidades, el catálogo único de bienes y servicios y finalmente el registro nacional de proveedores, ¿ya? ¿Y qué entendemos por programación? Como ya les comentaba, el primer paso es poder identificar la necesidad del bien, servicio y obra con antelación. Acá lo vamos a ver un poquito más agrandado en la filimina o en la diapositiva, donde se habla de programación de necesidades, ¿no? Para el cumplimiento de metas
y objetivos por un periodo de 3 años, ¿no? Entonces, priorizo los productos para poder cumplir con políticas públicas, así como para el funcionamiento institucional. ¿Qué significa esto, mis estimados compañeros? Significa de que mi cuadro multianual de necesidades tiene que estar alineado con otros sistemas de administrativos, como el sistema de planeamiento estratégico. Yo voy a identificar cuál es la necesidad priorizada por mi entidad pública. Por ejemplo, en la clase anterior hablábamos de que se quiere construir un hospital, ¿no? Se quiere construir un hospital a futuro, y eso está materializado, esa intención está reconocida en el Plan Estratégico Institucional, en el Plan Estratégico Sectorial Multianual. Entonces vemos que el sistema de planeamiento estratégico ha priorizado la necesidad de contar con una infraestructura hospitalaria, ¿no? Determinada. Entonces, eso está en el PECEN, es un tipo de plan. Está también el PI, que es un plan estratégico institucional, y finalmente también hay un presupuesto asignado para ese tema. Entonces, hemos visto cómo la interrelación con otros sistemas administrativos permite que yo pueda identificar en mi cuadro multianual de necesidades, se necesita un hospital en tal lugar. Entonces, ya se materializa de esa forma, ¿no? Gracias a la priorización. Una vez que yo priorizo lo que necesito, voy al catálogo único de bienes y servicios, ¿no? Para ver si es que se brindan en el país o se brindan en el extranjero, ¿no? Y finalmente también consulto el Registro Nacional de Proveedores, que son las personas que contratan con el Estado, ¿no? Y que justamente evalúa la necesidad de presentarse y poder finalmente comprar o brindar o ofrecer o formular una invitación a ofrecer para la entidad pública a fin de que se adquieran los bienes, servicios y obras que se necesitan o que la población necesita, ¿no? Entonces, vamos viendo aquí este tema. Eso es en el caso de la programación. Ahora vamos a ver el tema de gestión de adquisiciones. Y por gestión de adquisiciones, en esta parte vamos a entender lo clásico, ¿no? Gestión de adquisiciones no es más que el proceso de compra, ¿no? El proceso de compra que durante años ha sido perfeccionado en el caso peruano con las normas de contrataciones del Estado, ¿no? Por cierto, les doy una noticia, la norma de contratación estatal ha sido cambiada en su integridad, ¿ya? Entonces va a entrar en vigencia en un tiempo más una vez que se formule el reglamento, el nuevo reglamento de la ley de contrataciones. Y justamente de repente puede ser materia de otro diplomado en que estudiemos un poco las diferencias entre la antigua norma de contrataciones y la que va a entrar en vigencia aparentemente el próximo año, ¿ya? Entonces, sin perjuicio de ello, anotamos las etapas de la gestión de adquisiciones para poder entender, y el objeto de esta clase es exponer las reglas que actualmente se utilizan, ¿no? Para comprar, ¿no? En este caso de aquí, las reglas de la ley 30.225, ¿no? ¿Ya? Entonces, vemos de que hay 3 etapas grandes en la contratación estatal, ¿no? La contratación propiamente dicha, el registro y la gestión de los contratos, ¿ya? Es lo que vamos a ver a continuación. La gestión de adquisiciones empieza con el plan anual de contrataciones, ¿no? Nosotros hemos hablado de que hay una etapa de programación en el sistema de abastecimiento que tiene el cuadro multianual de necesidades y que propiamente es la etapa de programación. Antes de que estos instrumentos existieran, el plan anual de contrataciones era el único instrumento de programación de las compras, ¿no? Ahora propiamente ya no se denomina como un instrumento de programación. Es un instrumento en todo caso de gestión. Justamente se le da ese título porque finalmente los planes anuales de contrataciones se aprueban todos los años, ¿no? A diferencia del cuadro multianual de necesidades que se aprueba, eh, digamos, un año para el año siguiente, ¿no? Entonces, el plan anual de contrataciones se aprueba en el año en que yo voy a comprar, ¿no? Es el instrumento que está muy vinculado al presupuesto institucional de apertura, ¿no? Cuando se aprueba o se asigna presupuesto a una entidad pública,
se aprueba un presupuesto institucional de apertura, que significa, estos son tus recursos para este año que viene, ¿no? Una vez que se aprueba el presupuesto institucional de apertura, yo tengo que aprobar mi plan anual de contrataciones. Y mi plan anual de contrataciones contiene todas las compras de bienes, servicios y obras que voy a hacer durante el año. Entonces, esa es la labor que antes se entendía de programación, pero que en realidad es de gestión y que tiene que ver con el ordenamiento de que todo lo que voy a comprar este año 2024, que ya está en curso, tiene un respaldo presupuestal. O sea, se cuenta con presupuesto para poder adquirir o contratar estos bienes y servicios. Entonces, el plan anual de contrataciones es un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones alineado al plan operativo institucional del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, acuérdense, y al presupuesto institucional de apertura del Sistema Nacional de Presupuesto. ¿Ya? Acá tenemos algunos detalles del PAC, ¿no? Que deben ser sumamente conocidos por algunos de ustedes si es que trabajan en una administración pública, ¿no? Eh, Está alineado también con el cuadro multianual de necesidades. Yo en el cuadro multianual de necesidades ya he detectado los bienes y servicios que yo necesito, ¿no? Los bienes y servicios u obras que requiero comprar para el funcionamiento de la entidad, ¿no? Entonces, ya está eso señalado, ¿no? Ya está programado. Pero en el año en que voy a comprar, sí necesito cumplir con esta formalidad de situar qué proceso voy a realizar y por qué montos aproximados con el presupuesto. Entonces, el tema, el primer momento se da con la definición de los requerimientos y elaboración del cuadro de multianual de necesidades, se consolida, ¿no? Y valoriza, se ajustan los requerimientos según proyecto de presupuesto y elaboración del proyecto de plan anual de contrataciones. Luego de eso, en superar este primer momento, se aprueba el plan, el PIA, el presupuesto institucional de apertura, y se hacen los ajustes, los primeros ajustes al plan anual de contrataciones. Dentro de los 5 días hábiles de aprobado, digamos, el PAC se aprueba dentro de los 15 días hábiles de aprobado el PIA, ¿no? Entonces, como que te da tiempo para que tú armes tus contrataciones del año en atención al presupuesto que te han asignado. Y una vez que se apruebe el PAC, yo tengo 5 días para difundirlo en el CAC. Y sobre todo es una difusión del CAC. Profesor, ¿por qué se difunde en el CAC? Porque el CAC es un mecanismo de publicación de interés para los proveedores también. O sea, finalmente, si yo soy proveedor, si yo vendo tomógrafos, vendo equipamientos o vendo algún tipo de bien necesario para una entidad pública, me interesa que saber dónde voy a comprar, por qué monto voy a comprar e iniciar un proceso de adquisición si es que me interesa. Entonces, esa es un poquito la estructura que estábamos comentando en relación con el plan anual de contrataciones. Luego de eso, luego de que se apruebe el plan anual de contrataciones, yo tengo que seguir una serie de pautas para poder, lograr, que se compre este bien y servicio que yo necesito. La primera etapa es de actuaciones preparatorias, ¿no? Donde, digamos, un área usuaria define las especificaciones técnicas o los términos de referencia del servicio que necesito, ¿no? Con ese pedido, yo paso el requerimiento, ¿no? A, a la oficina de abastecimiento, al órgano de contrataciones, ¿no? Y el órgano de contrataciones continúa con las actuaciones preparatorias también, ¿no? Se designa un comité o en todo caso ellos mismos asumen la contratación, se hace un estudio de mercado y se determina aproximadamente el monto que se requiere para contratar el bien que estoy pidiendo, ¿no? Entonces, una vez que eso ocurra, se asigna el presupuesto, se certifica el presupuesto, ¿no? Entonces ya se sale a un proceso público, un proceso donde los proveedores van a concursar para poder contratar conmigo entidad pública, ¿no? Entonces es la fase de selección, es la fase donde se siguen y se observan rigurosos protocolos contenidos en la norma de contrataciones actual, o mejor dicho, la norma de contrataciones sustentada en la ley 30.225, ¿no? Y que da un resultado a un ganador de la buena pro.
Este ganador de la Buena Pro va a ser el que suscribe el contrato con la entidad pública y con él se va a iniciar la ejecución contractual, ¿no? La ejecución de la contratación que ha tenido como antecedentes las actuaciones preparatorias y la fase de selección. ¿Ya? Entonces seguimos, mis estimados compañeros, con esta clase y vamos acá a ver un pequeño flujo, ¿no? Vamos a achicarlo un poco para poder apreciarlo mejor. ¿Ya? Entonces, no sé si pueden visualizarlo. Acá está el flujo de las actuaciones preparatorias. Más o menos lo que le comenté. ¿Con qué se inicia? Con un requerimiento del área usuaria. ¿Por qué, profesor? Porque si bien yo tengo un cuadro multianual de necesidades que hablaba, por ejemplo, de un hospital, ¿no? O sea, yo necesito un hospital para tal zona del país. Digamos que todavía no se ha hecho lo más importante, que es el expediente técnico, ¿no? Donde yo voy a establecer las reglas de cómo va a funcionar este hospital. Entonces, el área usuaria también al momento de hacer el pedido de un hospital tiene que adjuntar un expediente técnico, ¿no? Además del cumplimiento y la observancia de los sistemas de planeamiento estratégico y programación multianual, esta es la secuencia, ¿no? En que el área usuaria define las características del bien, servicio u obra que le interesan y las remite al órgano de contrataciones, ¿no? Ese órgano de contrataciones se la remite a una sección que se encarga del estudio de mercado. ¿Qué significa eso, profesor? Pues bueno, tú me estás pidiendo, por ejemplo, 10 tomógrafos o 10 mamógrafos, ya. Yo cumplo con mis posiciones de planeamiento estratégico, es un IOR, no tiene, toda esa estructura se formula, ¿ya? Y va luego de eso al órgano de contrataciones para comprarlo, adquirirlo, ¿no? Y en el estudio de mercado se determina un precio en base al uso de varias fuentes, ¿no? Pueden ser fuentes de compras anteriores, compras de otras entidades, ¿no? O simplemente cotizaciones. Entonces, como resultado de ese estudio de mercado se ve si es que es factible la compra de esos bienes para, poder, con los recursos que tengo, ¿no? Cada entidad debe definir los procedimientos y plazos para la determinación y aprobación del expediente de contratación. Entonces, una vez que ya se han definido estos aspectos, lo siguiente es proceder a determinar el tipo de procedimiento, ¿no? O sea, ¿qué procedimiento va a ser aplicable? ¿Va a ser un concurso público, una licitación, una adjudicación, digamos, un proceso simplificado, entre otros? Y luego de eso ya hay un órgano a cargo de la selección de estos bienes y servicios y obras. Y finalmente hay la elaboración de documentos del procedimiento, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esta es la etapa de gestión de adquisiciones que estábamos viendo y comentando. Ahora, si nosotros nos vamos al tema de la gestión de adquisiciones también, nos vamos a dar cuenta de que los procesos pueden ser competitivos y no competitivos. A ver, algún voluntario, ¿qué entiende por proceso competitivo y no competitivo? A ver, algún voluntario, para que no se me duerman. ¿Ninguno? A ver, les comento, miren, los procedimientos de selección se emplean una vez que el expediente de contratación está listo. ¿Qué significa eso? De que yo debo haber definido mi requerimiento, hay un estudio de mercado, hay una asignación presupuestal, hay la aprobación de bases, ¿no? Y finalmente ya hay una convocatoria de procedimiento. Entonces, esta convocatoria de procedimiento va a tener en cuenta si es un procedimiento competitivo, obviamente hay una serie de topes o de selección, topes de proceso de selección que son aplicables cada año fiscal. Entonces, nosotros ahorita vamos a visualizar, esperemos que se pueda ver, topes para cada procedimiento de selección, ¿no? Vamos a ver si se puede visualizar para que ustedes también... A ver, Stuart, adelante.
Te escucho. Si quieres intervenir, Stuart, adelante, no te preocupes. Bueno, sería más como no sé, un comentario respecto a lo competitivo. Eh, bueno, cuando yo anteriormente en un trabajo de lo que era en un almacén textil, pues habían ciertas convocatorias en ciertos tiempos en donde, bueno, era prácticamente todavía pandemia y pues ahí estaba lo que eran los requerimientos por parte de los colegios, el tema de mascarillas y pues presentaban, digamos, entraban a competencia, digamos, la empresa en donde yo estuve y pues en algunas ocasiones sí se ganaba, en otras no, según los requerimientos que hacían, pues no, los colegios y todo eso, pero no éramos los únicos, ¿no? Asumo de que eso va en la parte competitiva, digamos, donde varias empresas presentan tal vez un modelo de trabajo o el tiempo en el cual se podría terminar, pues, ¿no? Claro. Mira, justamente en el caso de lo competitivo y no competitivo, la Constitución Política del Perú, les comento esto, señala que las adquisiciones públicas de bienes, servicios y obras requieren pasar por un procedimiento licitatorio, un procedimiento de concurso. ¿Qué significa? Que según la Constitución yo no puedo elegir a cualquier proveedor a dedo para que me abastezca o cumpla con el tema de abastecimiento que ya habíamos citado, sino que tiene que concursar, tiene que pasar por un procedimiento de selección, ganar, y luego de eso se firma un contrato, ¿no? Entonces, este procedimiento que parece valioso, ¿no? Con este carácter, se ha ido relativizando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque evidentemente no es muy práctico ni es muy ejecutivo poder hacer eso que se señala, ¿ya? Porque finalmente los procedimientos largos, por ejemplo, la licitación pública, el concurso público duran aproximadamente 3 meses, ¿no? Solamente de proceso, y si hay impugnaciones pueden durar mucho más tiempo. Entonces, retrasan, ¿no? La necesidad de poder retomar los procesos. Entonces, se ha ido cuestionando y han aumentado el número de procedimientos no licitatorios, pero teniendo en cuenta los topes que establece la ley de presupuesto cada año. Entonces, en pantalla ahorita podemos visualizar los topes para los procesos 2024. Por ejemplo, la licitación pública, en el caso de bienes, se utiliza cuando mi monto del proceso de todos los bienes que yo pretendo adquirir es igual o superior a 480.000 soles, ¿no? En el caso de licitación pública de bienes. En el caso de concursos públicos, va por ahí también, ¿no? Por encima de los 480.000 soles, servicios en general, consultoría de obras, y bueno, o sea, va por ese monto. En el caso de obras, y la licitación pública, que es el procedimiento más complejo, va por encima de los 2.800.000, ¿no? La adjudicación simplificada, que tiene reglas más cortas, que van por el mes aproximadamente de desarrollo, va para los procedimientos menores a 480.000 soles y superiores a 41.200 soles. Entonces, si yo pretendo comprar equipos, ¿no? O contratar bienes o servicios por encima de los 41.200 soles, tengo que utilizar un procedimiento licitatorio que vaya aproximadamente, me va a demorar un mes, ¿no? Es en esa brecha, ¿no? Y en el caso de obras, va desde los 41.200 soles hasta los 2.800.000, el procedimiento simplificado, ¿no? Hay procedimientos muy poco utilizados como la comparación de precios, ¿no? Para bienes y servicios, que también va por encima de los 41.200 soles. Subasta inversa electrónica cuando tienen una ficha de subasta, por ejemplo, para adquisición de combustible, ¿no? O bienes con una ficha específica de subasta. Eh, pero ¿eso qué me significa? ¿Qué significa? Que por debajo de los 41.200 soles yo puedo adquirir directamente. O sea, ya no tengo que respetar esta regla licitatoria del concurso. En otras palabras, por ejemplo, yo necesito una asesoría integral
en arquitectura. ¿Alguien es arquitecto acá? ¿Nadie? Nadie, ¿no? Bueno, entonces, imagínense que acá en el salón hay un arquitecto, ¿no? Ya. Yo estoy interesado en contratar los servicios de un arquitecto y le pregunto pues al arquitecto cuánto cotiza sus servicios. Él me dice, yo te cotizo en 20.000 soles. Ah, muy bien. Tienes tus currículum, tus experiencias. Bueno, entonces voy a hacer un contrato directamente contigo, ¿no? Este va a ser una orden de servicio por debajo de los topes exigidos en la ley de contrataciones. Entonces, esto ya no es un procedimiento licitatorio, es un procedimiento, una contratación directa por invitación, ¿no? Otro supuesto de las contrataciones directas son las reguladas en la ley de contrataciones en casos de desabastecimiento, en casos de emergencia, catástrofe, alquileres, hay supuestos taxativos. En esos casos tampoco hago un procedimiento licitatorio, sino que voy de frente con la justificación normativa, ¿no? Y la autorización del titular de la entidad, que casi siempre está establecido así, a contratar un bien servicio directamente con un proveedor, ¿no? Entonces, hay un grupo de procedimientos, recapitulando, que sí siguen y la pauta licitatoria. Los más complejos, por 3 meses más o menos, son las licitaciones públicas y concursos públicos. Los intermedios, o son las adjudicaciones simplificadas. Y los que tienen de repente menos complejidad son las contrataciones de la comparación de precios o la subasta inversa electrónica o incluso la selección de consultores individuales, ¿no? Entonces, podemos apreciar aquí que el monto justifica la menor complejidad y exigencia de requisitos cuando quiero adquirir un bien o servicio para una entidad pública. ¿Ya? Entonces, regresamos a nuestra presentación de nuestra diapositiva de abastecimiento público y seguimos con la clase. Ya, acá podemos ver de que hay procedimientos competitivos, licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada también es competitiva, y en lo competitivo es la contratación directa, que respecto del cual han ido aumentando poco a poco la necesidad de bienes y servicios, ¿no? Entonces vamos nosotros visualizando esto aquí. Ahora, hay gestión de adquisiciones, ¿no? Cuando yo también he suscrito el contrato, ¿no? Una vez que yo he hecho mi concurso, una vez de que ya hay un ganador del concurso, hay una buena pro consentida o firme, ¿no? Entonces yo ya inicio propiamente la ejecución contractual. Profesor, ¿qué se entiende por una buena pro consentida o firme? Pues bueno, cuando yo declaro un ganador en un procedimiento de selección y no hay impugnación, durante un periodo, se espera un periodo de tiempo para yo poder este, ver si hay alguna impugnación, alguna apelación, y si no lo hay, entonces yo declaro el proceso consentido o firme, ¿no? Una vez que eso ocurre, yo tengo 8 días, ¿no? Desde que estaba consentida y firme, para que él me presente los requisitos o para perfeccionar el contrato. Normalmente son la garantía de cumplimientos, una garantía bancaria, y algunos otros documentos exigidos en las bases, ¿no? Y luego de eso, que me presenta los documentos, tengo 3 días hábiles para firmar el contrato. Pero se pueden dar algunos casos en los cuales eso no se cumpla, ¿no? Algunos casos en los cuales no me presente los documentos que tenía que presentarme, ¿no? O los presente incompletos y se tengan que subsanar. Y ante ello, se requiere una regla adicional que justamente lo contempla la ley de contrataciones. El postor presenta requisitos para perfeccionar en los 8 días hábiles, pero no los presenta bien, ¿no? Hay observaciones y luego de eso yo tengo 5 días hábiles para subsanarlas, ¿no? El postor subsana la observación y luego de eso hay un día hábil para suscribir el contrato con ya las observaciones subsanadas. Pero, profesor, ¿qué pasa si a pesar de eso, de la subsanación y todo, no me cumple? Pues entonces ya se deja sin efecto la buena pro y se llama al segundo lugar en el orden de prelación, ¿no? Entonces, sí vemos que la ley de contrataciones ha establecido reglas administrativas a aplicarse en caso de que ocurran supuestos como este. Y una vez que se firma el contrato, empieza la ejecución contractual, ¿no? Por ejecución contractual, ¿qué entendemos? Bueno, entendemos dentro de la misma gestión de adquisiciones
que hay una vigencia del contrato, me comprometo a entregar, por ejemplo, equipos en determinado plazo, ¿no? Dentro del cual va a estar vigente el contrato. Como hablábamos con Stuart al inicio de esta clase, el compromiso de la entidad es revisar el cumplimiento el área usuaria tiene que revisar el cumplimiento de las explicaciones técnicas para ver si el producto efectivamente cumplía los requisitos o cumple los requisitos, porque si no los cumple, entonces no los recibo, ¿no? Los observo, los devuelvo y entonces hay un problema de ejecución contractual. Incluso puede haber una inejecución y puede haber un arbitraje en caso que no se pongan de acuerdo. Pero si está todo conforme, entonces lo recibo, ¿no? Y puede culminar el contrato luego de pagarse, ¿no? Culmina el contrato. Eso es en los casos más sencillos. Ahora hay otro tipo de contratos que son de alquileres, donde la vigencia es mucho mayor, ¿no? Normalmente las pautas que se presentan para la culminación del contrato es que se entreguen los bienes, se ejecuten los servicios y se recepcione la obra durante su vigencia, ¿no? El cómputo de plazos, acuérdense siempre, cuando estamos hablando de ejecución contractual, es en días calendario. En proceso de selección, de manera contraria, es en días hábiles, ¿no? Entonces, a partir del día 1 que yo empiezo a firmar contrato, todos los plazos se computan en días calendario. ¿Ya? Entonces, en la gestión de adquisiciones pueden darse diferentes aspectos con el tiempo, ¿no? Entonces, uno podría identificar ahí aspectos que tienen que ver, por ejemplo, como los adicionales o reducciones de obra. Profesor, ¿qué son adicionales? Pues bueno, les comento. Luego de la firma del contrato pueden darse cuenta o pueden aparecer necesidades adicionales, ¿no? Que no las tenía y que pueden involucrar una adenda al contrato, ¿no? Por ejemplo, un servicio de vigilancia, ¿no? Donde yo tengo una cantidad de puestos, ¿no? En, en una entidad pública, ¿no? Da la casualidad que estoy abriendo una nueva sucursal, ¿no? Necesito un puesto más o dos puestos más. Entonces, yo ya tengo mi contrato de vigilancia, necesito vigilantes para ese nuevo puesto. Entonces, formulo un adicional. Es una necesidad nueva, apareció después de la firma del contrato, está vinculada al cumplimiento del contrato, porque es de vigilancia para la entidad pública. Si no tuviera vigilantes ahí, hay riesgo para los bienes y servicios de esa entidad pública. Entonces, se aprueba un adicional. Una reducción, también algo parecido, ¿no? Suprimo o dejo de operar una sede de la entidad pública donde yo estoy, entonces ya no necesito el puesto de vigilancia, entonces lo reduzco. Ahora, tanto adicionales como reducciones dentro de un contrato tienen límites, ¿no? Este, digamos que hay un porcentaje de límites cuando son según sean bienes, servicios y obras, ¿no? Asimismo, también pueden haber modificaciones del contrato, ¿no? Finalmente hay algunos aspectos de complejidad en los cuales se puede modificar el contrato de manera siempre y cuando no se afecte la finalidad y sea beneficioso para la entidad pública, ¿no? Entonces, hay aspectos que la misma ley de contrataciones nos permite la modificación del contrato. Acá, por ejemplo, vemos las adicionales y reducciones son supuestos de modificación del contrato. El límite es de 25% en el caso de bienes y servicios y consultoría, ¿no? Tanto en adicionales como en reducciones. Está sujeto a que se deba, con el adicional a la reducción, alcanzo la finalidad del contrato y hay una asignación presupuestal. Se deben aumentar las garantías en el caso de adicionales, ¿no? Por sobre todo la garantía de fiel cumplimiento. Y en el caso de adicionales y reducciones de obra, el límite es menor, es 15%, y hay una autorización de la Contraloría General de la República sobre estos adicionales también que se tienen que dar, ¿no? Entre otros aspectos de interés, ¿ya? Seguimos entonces con la gestión de adquisiciones, que es la parte más gruesa de lo que estamos viendo. Acá hacemos una recapitulación de los actores principales que participan en la gestión de adquisiciones. El principal es el titular de la entidad pública, ¿no? El titular del programa, proyecto, el director de la entidad, el ministro, ¿no?
y que actúa a través de su área usuaria, que define las características técnicas de los bienes, servicios y obras que necesito, el órgano encargado de las contrataciones que conduce el proceso de selección, ¿no? Hasta que se otorga la buena pro, y también el comité de selección hace lo propio, ¿no? Y todos estos tienen responsabilidades de acuerdo a su régimen jurídico, tanto de tipo administrativo, civil, como penal. Bueno, y acabada la gestión de adquisiciones, o sea, ya culminada la entrega de bienes y servicios y obras, ¿no? Viene lo que es la administración de bienes. Básicamente, esta es una etapa de alcance para los bienes, ¿no? ¿Por qué para los bienes, profesor? Porque los bienes son los únicos tipos de elementos que son susceptibles de almacenarse, ¿no? Está relacionada con la recepción, uso, custodia, preservación, distribución, entrega, asignación, mantenimiento y disposición final de los bienes. Este es un aspecto muy importante. Casi todos los insumos, los elementos en materia de contratación pública son bienes, ¿no? Y justamente en esta etapa es donde se presentaban los mayores descuidos, las pérdidas, los siniestros, las fallas, los errores que hacían que una buena adquisición no culmine en una adecuada satisfacción de los usuarios, ¿no? Habían fallas en el almacenamiento, en la distribución, en el mantenimiento, que ocasionaban que estos bienes adquiridos con tanto esfuerzo se pierdan, ¿no? Y finalmente no funcionan. Entonces es por eso que es muy importante enfatizar esta etapa del proceso de abastecimiento. Y justamente acá la detallamos un poquito mejor, ¿no? El almacenamiento involucra la recepción del bien, la verificación del control de calidad y su internamiento, ¿no? Por ejemplo, un tomógrafo, bien Steward, que del área usuaria verifica que funciona, todo conforme, se controla la calidad y se interna, ¿ya? Pero también tiene un aspecto de mantenimiento en algunos casos que no se puede descuidar. Por ejemplo, Steward de repente se olvida del tema, pero el bien necesita un circuito de mantenimiento cada mes, cada 15 días, por lo cual es importante, es imperioso, ¿no? De que se puedan adoptar las acciones necesarias para el mantenimiento en el tiempo que esté almacenado. Luego de eso ya viene el pedido de distribución y eso involucra que también los vehículos o el transporte que se emplee para la distribución sea adecuado y no menoscabe el bien adquirido. El mantenimiento, ya habíamos hablado de eso antes, garantiza el funcionamiento y mantener las condiciones eficientes de operación y que muchos de los bienes lo requieren y pocos de nosotros lo sabemos, ¿no? Casi todos los bienes requieren un protocolo de mantenimiento periódico, ¿ya? No se puede dejar sin mantenimiento. Y finalmente la disposición final, que es el acto de culminación de esta cadena de abastecimiento donde se entrega el producto al destinatario final, a la direza, al establecimiento de salud, a la ciudadanía, ¿no? Entonces, es la etapa más importante de esta cadena de abastecimiento que estamos conversando, ¿ya? Habíamos hablado algo del SBN anteriormente, ¿ya? Entonces, acá vamos a poder nosotros conversar un poquito de esto, ¿ya? Del SBN, y nos damos cuenta de que hay algunos bienes inmuebles, sobre todo, que salen de la cadena de abastecimiento. ¿Y cuáles son estos bienes? Y que sí son de competencia de la SBN, pero no son competencia de la Dirección General de Abastecimiento, pues son los terrenos seriazos, las islas, las playas, terrenos sin edificación, terrenos cercados sin edificación. ¿Por qué? Porque no están dentro del circuito de abastecimiento, no se emplean a un fin público, ¿no? Algunos dicen, pero profesor, hay locales comunales, comedores, clubes departamentales, iglesias. Sí, estos bienes, si bien están edificados, funcionan, tienen un fin, pero no tienen un fin público propiamente dicho porque es un fin privado, es un fin asistencial, es un fin social, exacto, pero es un fin privado, ¿no? Han sido cedidas por diferentes razones a otras organizaciones, pero están fuera de la cadena de abastecimiento y por ende no son de competencia del Sistema Nacional de Abastecimiento y son competencia, en este caso, de la Superintendencia de Bienes Nacionales en el Perú. ¿Ya? Y acá finalmente culminamos
con este gráfico que tiene ya, que visualiza la cadena de abastecimiento a nivel nacional, ¿no? Y vamos a partir aquí, ojo, para hacerlo en grande, ¿no? El panorama general involucra la programación, ¿no? Primero yo programo y programo a través de qué sistemas. Pues programo auxiliándome del sistema de planeamiento estratégico. El sistema de planeamiento estratégico a mí me dice el objetivo al cual yo quiero llegar. Yo, por ejemplo, quiero provisionar al Perú, ¿no?, de suficientes hospitales a nivel nacional. Mi planeamiento estratégico me va a decir que yo necesito un hospital, por ejemplo, en la ciudad de Cajamarca, ¿no? Necesito un hospital en la ciudad de Cajamarca, ¿no? Eso está en mi planeamiento, en mi visión de Estado de acuerdo nacional, está en mi planeamiento estratégico sectorial, el Ministerio de Salud, y está en el planeamiento del gobierno regional de Cajamarca, ¿no? Entonces, como resultado de eso, yo en mi programación multianual de bienes, servicios y obras tengo que poner Hospital Regional de Cajamarca, ¿no? Con antelación, ¿no? Por eso estoy articulando con el sistema de planeamiento y el sistema de presupuesto, porque efectivamente si yo quiero construir un hospital, tengo que tener el presupuesto asignado, ¿no?, para tal efecto. Tengo que haber programado la inversión como una programación multianual de inversiones. Tengo que tener los recursos. Entonces, es importante que yo articule para poder ejecutar primero. Entonces, una vez que lo he programado, que he señalado en qué año en el año que tenga el presupuesto, voy a empezar a iniciar la ejecución de bienes de esta obra, pues entonces lo programo primero. Y justamente como voy a programarlo, entonces ya tengo el presupuesto, ya lo incluyo en mi plan anual de contrataciones, ¿no? Es lo que voy a ver acá. Ya veo de que tiene mi asignación presupuestal multianual, tiene mi cuadro multianual de necesidades, tiene mi PIA, mi PIN. Entonces, cuando ya tiene mi PIA, yo lo que procedo es a incluirlo en mi plan anual de contrataciones y a iniciar la gestión de adquisiciones. ¿Qué significa la gestión de adquisiciones? Acuérdense, la gestión de adquisiciones es los actos preparatorios, el proceso de selección y la ejecución contractual para contar con un hospital. Y obviamente es una obra, ¿no? Entonces voy a tener que hacer el acto preparatorio de una obra. Hay que hacer un expediente técnico para que la obra tenga ese sustento para ejecutarse. Hay que definirlo con un área usuaria. Se va a hacer un estudio de mercado como acto preparatorio. Se va a lanzar un proceso de selección que seguramente es una licitación pública por la envergadura de la obra. Y se va a hacer un concurso y finalmente a declarar un ganador de la buena pro. Entonces, es una gestión de adquisiciones onerosa, ¿no? Y una vez que yo tenga señalado, digamos, voy a tener que, obviamente, verlo como si es una administración de bienes muebles o bienes inmuebles. Si, por ejemplo, yo estoy adquiriendo un hospital, pues obviamente voy a tener que darle un saneamiento a mi terreno, ¿no? Mi terreno tiene que estar saneado, ¿no? Si yo quiero adquirir un mueble para construir un hospital, también tengo que pasar por un proceso de adquisiciones, ¿no? Y una vez que yo adquiere el bien inmueble, pues tengo que incorporarlo a mi cartera inmobiliaria. Lo voy a tener que dar de alta contable y va a entrar a mi presupuesto, a mi patrimonio, ¿no? Si es, por ejemplo, un bien mueble, por ejemplo, voy a comprar un lote de motos, ¿no? Entonces las motos se compran, tienen que estar aseguradas, tienen que tener su mantenimiento, van a tener que ser almacenadas, distribuidas y transportadas y finalmente entregadas. Yo, por ejemplo, Ministerio del Interior, Policía Nacional, un lote de motos que van a tener que ser entregadas a diferentes comisarías a nivel nacional. Entonces, para tal efecto se requiere, pues, que haya todo un proceso en el cual yo voy a tener que gestionar la distribución de estas motos y su mantenimiento y operación a nivel nacional. Entonces, eso es lo que ocurre con los bienes muebles. Y en este panorama que estamos comentando, vamos a poder apreciar aquí de que todo esto está articulado, ¿no? Gestiono los contratos, hay un mantenimiento y aseguramiento transversal en los bienes muebles, ¿no?
Se va al inventario, en el caso de bienes muebles, hay registros contables, tengo que dar de alta patrimonial en el caso de un bien mueble, y finalmente toda esta red logística tiene una interacción con los demás sistemas nacionales, tanto de presupuesto público, de tesorería, de endeudamiento público, en el caso de que haya tenido que prestarme dinero para poder adquirir los bienes, servicios y obras que necesito, un sistema nacional de contabilidad que va con el alta y baja de bienes muebles, y el Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones cuando hablamos de inversiones, cuando hablamos de un hospital que va a tener que estar sujeto a una evaluación ex post luego de que empiece a funcionar. Entonces, de esta manera apreciamos que la gestión de abastecimiento permite, habilita esta cadena de abastecimiento que va desde la programación hasta la entrega al destinatario final, tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles, ¿no? A través de los procesos que hemos hablado el día de hoy. Bueno, entonces por mi parte, ya estamos culminando la clase. No sé si tienen alguna duda sobre el tema, alguna consulta. Con todo gusto, la absolvemos, algo que no les haya quedado claro, por favor. Si no hay ninguna duda, nos vemos ya la próxima clase con el tema que vamos a ver, control gubernamental. Y finalmente vamos a ver el tema de recursos humanos y ley servir. ¿Ya? Espero que haya sido de su agrado y estoy disponible para cualquier consulta que quieran formular. Muchas gracias.